Hola para todos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quiero darles una bienvenida muy especial a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos y colocamos en las manos de Dios este tiempo de estudio de su palabra y le pedimos que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, de tal manera que podamos entender su palabra, de tal manera que podamos ser edificados, exhortados, consolados a través de ella, y que cada uno de nosotros pueda terminar este tiempo de estudio de la palabra con conceptos, con ideas mucho más claras acerca de lo que mismo es el reino del cielo? Oremos y pidámosle a nuestro Dios que nos bendiga y nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, el día de hoy estamos delante de ti, rogándote, Señor, que mires con misericordia la vida de cada uno de los que estamos en este tiempo, Señor, conectados a través del Internet, queriendo estudiar tu palabra, Señor, queriendo conocerte más, queriendo saber, Señor, acerca del reino del cielo. Y queremos rogarte, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú abras nuestro entendimiento, tú prepares nuestro corazón, Señor, para que cada uno de nosotros pueda hacer esa tierra fértil, donde la semilla de tu palabra, Señor, caiga y germine y crezca y produzca el fruto que tú anhelas en cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, de toda incredulidad. Guárdanos, Señor, de todo escepticismo. Guárdanos, Padre Celestial, de todo argumento que se quiera levantar, Señor, en contra de ti y de tu bendita palabra, Señor. Pedimos, Padre bendito, que en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros pueda ser ministrado directamente, Señor, por ti a través de tu bendita palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amigos y hermanos, una vez más, una bienvenida muy especial para cada uno de ustedes. El día de hoy estamos desarrollando la séptima entrega de este estudio bíblico que hemos titulado El Reino del Cielo. Y para eso quiero invitarle que por favor me acompañe allí en su Biblia, en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Si usted no tiene su Biblia allí con usted, si usted no la tiene tampoco en su equipo celular, entonces sígame por favor en la pantalla. Va a aparecer esta porción de la escritura de tal manera que todos podamos leerla a la par. Dice la palabra del Señor. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Amén. En estos dos versículos nosotros continuamos explorando el reino del cielo a partir de las parábolas que Jesús utilizó precisamente para ilustrar el desconocido reino del cielo a partir de elementos cotidianos y de elementos conocidos. En primer lugar, por su audiencia primaria, que eran todos los galileos, los palestinos, los israelitas del primer siglo, pero al día de hoy estas parábolas llegan a nosotros a través del texto bíblico y todavía nos siguen ilustrando el reino del cielo. El reino del cielo, como les decía hace un par de semanas, es una realidad completamente desconocida para todos nosotros, dada la naturaleza que el reino del cielo tiene, ¿verdad? Su solo nombre nos habla de un reino de otro lugar, un reino que está lejos del alcance humano, un reino que de hecho no comparte la naturaleza humana en lo más mínimo. ¿Ve? Ahora ese reino se ha acercado a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús, ha sido inaugurado a través de la encarnación de Cristo Jesús y es nuestra tarea como iglesia de Cristo, es nuestro deber también como hijos de Dios explorar la palabra para cada día conocer más acerca de ese reino del cual Dios nos ha llamado a hacer parte y que ahora usted y yo estamos llamados a testificar donde quiera nos encontremos. Vamos ahora a esta porción del Evangelio de Mateo. Dice el texto, esta es otra ilustración que Jesús usó. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Para la época de Jesús, de hecho, al día de hoy todavía toda la cuenca del Mediterráneo
es un terreno muy apropiado para el cultivo de la mostaza. Se cultivaba en primer lugar para usos medicinales y con el paso del tiempo la mostaza llegó a ser entonces, como la conocemos hoy, de uso culinario. Pero en primer lugar la mostaza tenía usos medicinales. Entonces esta planta o esta semilla más bien era conocida por todo el auditorio de Jesús, por todas las personas de la Galilea antigua, era conocida, era cultivada y era cotidiano, era normal que las personas al interior de sus casas tuvieran una planta de mostaza. Ahora, note usted la descripción que Jesús hace y aquí en el versículo 32 es donde los intérpretes a lo largo de la historia se han dividido y han encontrado diversos caminos para poder abordar esta parábola. Dice Jesús en primer lugar, es la más pequeña de todas las semillas. Eh, Cuando nosotros encontramos esta expresión en boca de Jesús, es la más pequeña de todas las semillas, debemos interpretarlo a la luz de la hipérbole. Ya de plano, la parábola es una figura literaria, pero en medio de la parábola Jesús va a utilizar otro recurso de comunicación que es la hipérbole, es decir, la exageración, para llamar la atención de todos sus oyentes acerca de lo que él está diciendo. Claramente, la semilla de la mostaza no es la más pequeña de todas las semillas que encontramos nosotros en el reino vegetal. De hecho, si se le compara la semilla de la mostaza con la semilla de la orquídea, es considerablemente más pequeña la de la orquídea que la de la mostaza. De manera que Jesús en esta parábola está utilizando una hipérbole para llamar la atención de sus oyentes. Ahora, note que también lo que Jesús está haciendo es establecer un contraste entre lo pequeño y lo grande que puede resultar de eso tan pequeño. Si bien la semilla de mostaza no es la más pequeña del reino vegetal, sí sorprende que de esa semillita pueda surgir una planta, un arbusto, que ordinariamente puede llegar a medir entre 70 y 80 centímetros y en casos excepcionales puede llegar hasta el 1,5 metros de altura. Ahora, con todo el desarrollo de la enseñanza de Jesús, nosotros vamos a notar que constantemente Jesús va a referir la hipérbole, de nuevo la exageración, para hacer relevantes los elementos que él considera clave en su enseñanza. Entonces, señala que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero luego dice que se convierte en la planta más grande del huerto, lo cual tampoco resulta ser real. Para la época de Jesús existían árboles o plantas mucho más grandes, por ejemplo, la del olivo, la vid, las palmeras, de hecho, y muchos otros árboles, muchas otras plantas de donde se conseguían frutos para el consumo diario de los galileos y de los israelitas. ¿Ve? De manera que Jesús aquí lo que está haciendo es una construcción oral, una construcción literaria, si se quiere, a través de la cual él está llamando la atención de sus oyentes, haciendo el contraste entre lo pequeño y algo grande resultante de esto tan pequeñito que tenemos aquí. Entonces Jesús está colocando de frente el reino del cielo como algo que en principio resulta pequeño, algo que en principio puede resultar insignificante a la vista de todas las personas. Sin embargo, siendo tan pequeño, el resultado último, el resultado final del reino del cielo es considerablemente mucho más grande de lo que realmente fue su inicio. Desde ese punto de vista, usted y yo debiéramos remitirnos a la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para considerar lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia para llevar a cabo su bendito propósito. Y vamos a notar un elemento recurrente en la extensión del reino del cielo en la tierra.
y es el siguiente. Con mucha frecuencia, Dios se vale de elementos, de personas, de pueblos, de cosas considerados insignificantes para llevarlos a un desarrollo grandioso posteriormente y de esa manera exhibir no el poder de las cosas, no el poder de las personas, sino su poder eterno, su poder divino, su poder misericordioso para extender su plan sobre la faz de la tierra, para extender su reino sobre la faz de la tierra y para llevar a cabo el plan que tiene preconcebido desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que nosotros vamos a encontrar a Dios escogiendo hombres, pueblos, personas, cosas muy pequeñitos para luego hacerlos cosas muy, muy grandes. Jesús va cerrando su argumento en esta parábola cuando dice, y crece, es decir, la planta de la mostaza crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Luego está hablando de un crecimiento exponencial, está hablando de un crecimiento fuera de serie para una planta de mostaza. Está hablando de un arbusto que dejó de ser arbusto para convertirse en árbol y un árbol que tiene la capacidad de extender sus ramas al punto que los pájaros, las aves, pueden venir a anidar, a buscar refugio en él. Ahora, en ese sentido, quiero invitarle a considerar por lo menos 3 cosas acerca del reino del cielo y todas ellas pensando en cómo el reino del cielo se nos presenta en la palabra de Dios. La primera de esas cosas, el reino anticipado. Y para eso quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. En estos 3 versículos que nosotros encontramos en el capítulo 12 de Génesis, encontramos la primera mención de Dios haciendo una promesa directa, entrando en un pacto directo de manera unilateral con Abraham. En esta porción de la escritura, entonces el Señor le llama a él con un mandamiento, con un mandato muy concreto, muy explícito. Deja tu tierra, deja tus parientes, vete a la tierra que te mostraré para hacer de ti una nación grande. Ahora, vale la pena resaltar entonces, ¿de dónde entonces el reino del cielo encuentra un anticipo, encuentra como un anuncio en la persona de Abraham? Recuerde usted, Abraham es una persona originaria de Ur de los Caldeos, lo cual implica que Dios recién está comenzando a formar su pueblo, su nación Israel, a partir de alguien que es de un pueblo completamente pagano. Ur de los Caldeos es una región conocida en la antigüedad por su idolatría, por la multiplicidad de ídolos que tenían allí en la región y en medio de ese pueblo, en medio de esa ciudad, Dios escoge a Abraham para llamarlo a un peregrinaje, para llamarlo a un lugar distante, a la tierra de Canaán, y a partir de la familia de Abraham constituir entonces una nación. ¿Qué es otro dato interesante? No solamente el origen de Abraham, pero entender también que Abraham y su esposa son personas de avanzada edad cuando reciben por segunda y por tercera vez la promesa de parte del Señor de llegar a ser de ellos una gran nación. Es más, para el momento cuando Abraham fue padre del hijo de la promesa, tenía ya 100 años y Sara, su esposa, tenía 90. De manera que a partir de lo increíble, a partir de lo que nosotros consideraríamos digno de desprecio, Dios se propone establecer un pueblo, con el agravante de que Sara, la esposa de Abraham, no podía concebir hijos. Luego, a partir de lo que no es, Dios hace lo que sí es. Y en ese sentido, la vida de Abraham, la familia de Abraham, de donde surge posteriormente el pueblo de Israel,
termina siendo un anticipo del reino del cielo establecido en la tierra. Luego, cuando ya el pueblo de Israel es una nación, digamos, formalmente establecida, un grupo de clanes, un grupo de tribus establecidos y que ahora peregrinan por el desierto, Dios a través de Moisés les entrega el siguiente mensaje. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 11 dice: El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Quisiera llamar la atención de ustedes sobre los primeros versículos de esta porción que hemos leído en Deuteronomio 7, donde el Señor explícitamente da cuenta de cuáles son los motivos que tiene para escoger al pueblo de Israel. Y quiero invitarle a analizar que ninguno de esos motivos realmente reposa sobre el pueblo de Israel, lo cual implica que Dios no les ha escogido a ellos ni por buenos, ni por numerosos, ni por fuertes, ni por sabios, sino más bien todas las razones de la escogencia, todas las razones de la elección están centradas en la persona de Dios. No te dio su amor ni te eligió porque eras una nación numerosa, sino más bien porque eras la más pequeña de todas. Y eso nos vuelve a llevar al punto inicial de la parábola de la semilla de mostaza. El reino del cielo es como una semilla de mostaza, dice Jesús, la cual es la más pequeña entre todas las semillas, pero luego crece para hacerse la planta más grande del huerto y posteriormente se convierte en un árbol al punto de extender sus ramas y que las aves vengan a anidar en él. Aquí el Señor está diciendo: te eligió Dios no porque seas grande, sino porque eras muy pequeña, la más pequeña de todas las naciones. Y ahora la razón de la escogencia, como les decía, se centra en la persona de Dios. Versículo 8, cuando dice: fue más bien porque sencillamente Él te ama y estaba cumpliendo el juramento que hizo a tus antepasados. Estas palabras las está entregando Dios a través de Moisés, después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en tierra de Egipto alrededor de 430 años, ¿verdad? Y antes de todo esto, mucho antes, Dios había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, prometiendo que de ellos Dios haría una nación numerosa. Cada uno de ellos con, con quebrantos, con impedimentos físicos, con impedimentos, sociales también. Pero a partir de todos esos impedimentos biológicos, naturales, físicos, sociales, Dios se encarga de hacer del pueblo de Israel una gran nación. Ahora, de nuevo, es el amor de Dios la base de la escogencia. No les escoge por buenos, no les escoge por justos, no les escoge por fieles, más bien por el puro amor de Dios es que el pueblo de Israel fue escogido, ¿verdad? Ahora dice, en medio de todo ese amor, entonces reconoce que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, que Él es fiel, es decir, no fueron ustedes escogidos por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Sin embargo, en este mismo llamado, en esta misma promesa para Israel, pudiéramos decir, está consignada también la exigencia de parte de Dios para su pueblo Israel. Es decir, ya ustedes dejaron de ser una semillita de mostaza, ya ustedes dejaron de ser un pueblito pequeñito, ahora son una gran nación. Y ahora, como la nación grande que yo prometí que haría de ustedes, demando de parte de ustedes obediencia y fidelidad. No dudaré en castigar
ni en destruir a quienes rechazan mi nombre. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. De donde entonces la gran fidelidad que Dios ha tenido al hacer de un pueblo pequeño una gran nación demanda responsabilidad, demanda compromiso, demanda fidelidad y sobre todo demanda entrar en una relación estrecha de obediencia y fidelidad con Dios. Posteriormente, a través del profeta Isaías, en el capítulo 60, todo el capítulo 60 es un anuncio de la restauración que Dios va a hacer del pueblo de Israel. Después que el pueblo de Israel ha incurrido en idolatría, ha incurrido en múltiples pecados, se ha alejado de Dios. En el capítulo 60, a través del profeta, Dios promete la restauración. Pero quisiera hacer un énfasis marcado en el versículo 22, el cual dice de la siguiente manera: la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo el Señor haré que esto suceda. Y de nuevo, volvemos a la parábola de la semilla de mostaza para recordar de dónde Jesús está tomando los elementos que convertirá en ilustración para enseñarnos el reino del cielo. Una de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel es que de las familias pequeñitas haría grandes naciones. Lo hizo a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Ahora, a través del profeta Isaías, el Señor está prometiendo que lo volverá a hacer en un periodo cuando Él se ha propuesto restaurar el pueblo de Israel, limpiarlo de sus ídolos, hacer de Israel una nación fiel, una nación que lo adore, una nación que lo ame. Y como parte de esa restauración, dice el Señor, la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Luego, de algo ínfimo, de algo minúsculo, Dios se ha propuesto hacer algo de proporciones enormes, de proporciones colosales. Y esto solo lo puede hacer la mano de Dios. Note que no está presente la intermediación humana, sino como el solo propósito divino. Él se encargará de hacer de lo pequeño algo grande. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. Sin embargo, dice el texto, todo esto ocurrirá a su debido tiempo. De nuevo, lo cual deja por fuera al ser humano de intervenir de cualquier manera, ni para retrasar ni para apurar el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento se dará en los tiempos, en los lugares y en las circunstancias que Dios ya tiene determinada. Pero de nuevo, como parte del proceso de restauración de Dios con Israel, viene el crecimiento exponencial. Y estos textos nos recuerdan a nosotros que Dios desde el Antiguo Testamento está anticipando, profetizando, anunciando con anticipación todo lo que sería el reino del cielo presentado por Jesucristo mismo. En el mismo libro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7, hay un anuncio hermoso acerca del anticipo del reino del cielo. Dice la palabra del Señor: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel. Sus habitantes se alegrarán en ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrarás el yugo de esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Toda esta porción es uno de los anuncios mesiánicos más hermosos consignados en el Antiguo Testamento. Dios ha desarrollado su mensaje a través del profeta Isaías en medio de juicio y restauración. Juicio y restauración, juicio y restauración. Y pudiéramos decir que ese es el movimiento que se da a través de los libros proféticos. Dios anuncia su juicio, exhibe el pecado de Israel por el cual Dios le va a juzgar y le va a castigar, le va a disciplinar, pero no se queda Dios solamente castigando o disciplinando al pueblo de Israel, sino que también anuncia la restauración que se ha propuesto llevar a cabo en medio de su pueblo. Ahora, como parte de esa restauración, dice el texto, que los ojos de Dios están centrados en una región específica, en las tribus de Zabulón y de Neftalí, las cuales están ubicadas en la región que corresponde a Galilea de los gentiles, es decir, al norte de Israel. Y esto habla de una manera profética acerca del lugar donde Jesús desarrollaría buena parte de su ministerio público. Recuerden ustedes que Jesús creció en Nazaret de Galilea y buena parte de su ministerio público se dio en Cafarnaúm, se dio en Betsaida, se dio en Samaria y se dio en todos estos lugares que bordeaban la cuenca del lago de Genesaret o la cuenca del mar de Galilea. De manera que a esta población es a la que Dios está dirigiendo estas palabras proféticas de manera puntual. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y dice el texto, harás que crezca la nación de Israel. Y de nuevo, recuerden el elemento del crecimiento exponencial de la parábola de la semilla de mostaza. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán, tal como el pueblo se goza en épocas de la cosecha. Luego el crecimiento del pueblo de Israel, el crecimiento exponencial de sus gentes va a traer consigo tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de refrigerio. Pero esos tiempos de refrigerio tienen relevancia a la luz de todo el sufrimiento previo que el pueblo de Israel ha tenido que soportar. Tiempo de esclavitud, tiempo de invasión, tiempo de destrucción, tiempo de juicio y castigo. Pero ahora, dice el texto, Dios se encargará de restaurar al pueblo de Israel. Dice el texto, tú quebrantarás el yugo opresor de la esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Y en el versículo 6 llama la atención el instrumento que Dios va a utilizar para desarrollar todas estas acciones de restauración, es decir, para traer luz a la tierra de Galilea, para traer gran crecimiento a Israel, para alegrar el corazón del pueblo y para que cese la esclavitud y la opresión en medio de Israel. Porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Seguramente esperaríamos que Dios mande un ejército poderoso para librar a su pueblo Israel. En cambio de eso dice, nos ha nacido un niño, nos ha nacido un bebé. Y de nuevo, la insignificancia de la semilla de mostaza vuelve a saltarnos frente a nuestros ojos, ahora en la figura utilizada por el profeta Isaías para anunciar la venida del Mesías y para anunciar la restauración de Israel. Un niño nos es nacido. ¿Qué es un niño frente a un pueblo esclavizado? ¿Qué es un niño frente a un pueblo oprimido? ¿Qué es un niño en medio de un pueblo que tiene el corazón entenebrecido, lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de luto por causa de su propio pecado y de las consecuencias que dicho pecado ha traído sobre ellos? Ahora, frente a esa pregunta, ¿qué es un niño? El texto alza lo siguiente: el gobierno descansará sobre sus hombros,
Luego ese niño es un rey y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Luego ese niño no es cualquier niño, es Dios mismo encarnado en medio de nosotros. Su gobierno, dice el texto, y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado de David por toda la eternidad. Luego el reino que este niño viene a implantar es un reino que no tendrá fin, es un reino eterno y es un reino lleno de justicia, lleno de verdad, lleno de imparcialidad, donde el nombre de Dios está siendo grandemente exaltado. ¿Y quién realizará toda esta acción? El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y de nuevo, el corazón del ser humano, las posibilidades del ser humano, las manos del ser humano están por fuera de toda posibilidad de intervenir en el reino del cielo que nos es anticipado a través de Isaías diciendo: nos nacerá un niño y ese niño, muy a pesar de lo insignificante que pueda lucir, será quien resplandezca y quien implante el reino del cielo en medio de nosotros. Pero luego, a través del profeta Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías, el Señor dice lo siguiente, capítulo 5, versículos 2 al 5. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes, y él será la fuente de paz. Este texto es sobrecogedor cuando pensamos en cómo el reino del cielo brota a partir de la insignificancia de un niño que es Dios encarnado. Dice el texto: pero tú, oh Belén Efrata. Y esto es una profecía puntual que anticipa el lugar donde nacería Jesús. Recuerden ustedes que Jesús nace en Belén de Judá, en Belén de Judea, después del anuncio de Augusto César de hacer empadronar, de censar a todos los habitantes de Israel. Y para que se llevara a cabo ese censo, entonces todos los varones debían volver a la tierra de sus antepasados, razón por la cual José toma a su prometida María y se dirigen a la tierra de Judea, porque José es descendiente directo del rey David. Y por esa razón el texto anticipa de la siguiente manera: Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Y de nuevo, la figura de la semilla de mostaza es la más pequeña entre todas las semillas, dice Jesús. Y noten ustedes la maestría con la que Jesús está llamando la atención de sus oyentes, recordando el tamaño minúsculo de la semilla de mostaza, pero también haciendo que en la mente de sus oyentes retumbe el eco de todas las cosas grandes que Dios ha hecho en la antigüedad con el pueblo de Israel a partir de elementos pequeñitos e insignificantes. Eres la más pequeña, eres pequeña entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, de nuevo, un rey, pero un rey cuyos orígenes son distintos a los de todos los demás reyes que ha habido en el pueblo de Israel. Este rey tiene orígenes celestiales. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de la persona que inaugura el reino del cielo en la tierra, se da en medio de grandes aflicciones. Y recuerden, Dios se propuso formar al pueblo de Israel en medio de la aflicción de una pareja que no podía tener hijos,
Luego Dios se propuso libertar a su pueblo Israel en medio de la esclavitud de Egipto, pueblo donde estuvieron esclavizados alrededor de 430 años. Luego Dios se propone restaurar a la nación de Israel después del pecado recurrente, del pecado insistente de Israel, idolatrando, rebelándose, asesinando, cometiendo toda clase de pecados delante de Dios. Ahora Dios se ha propuesto restaurarlo. Y de nuevo, cuando Dios se propone traer a su Hijo al mundo, se da en medio de esclavitud, en medio de opresión, en medio de olvido de la palabra de Dios. De esa manera, Dios está cumpliendo con este texto cuando dice: el pueblo de Israel será entregado en manos de sus enemigos hasta que la mujer que está de parto dé a luz. Y entonces sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y note el carácter de este rey. Es un rey pastor, porque dice: y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor. Es decir, es un pastor que realiza la tarea en forma sobrenatural, pero nos recuerda que es un rey pastor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces es un pastor, es un rey que tiene doble naturaleza. Es pastor, es rey, es un niño que ha nacido. Y dice: y entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores por todas partes, y él será la fuente de paz. Y note entonces que la fuerza del reino del cielo siendo anticipado está en la persona de Dios. Es Dios quien se propone escoger a un pueblo insignificante, es Dios quien se propone traer a su Hijo al mundo, es Dios quien se propone de un bebé hacer crecer al Mesías y a través de él pastorear y gobernar a su pueblo Israel, y que Cristo, el Mesías, sea la fuente de paz para todos los demás. Ahora, eso es el reino de Dios siendo anticipado, es decir, los testimonios, y quiero ser claro, no todos los testimonios, sino algunos que hemos escogido para efectos de este estudio, porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas más referencias de Cristo siendo anunciado y del reino del cielo siendo anunciado. Pero ahora nos disponemos a entrar al segundo punto, cuando encontramos entonces el reino encarnado. Ya no el reino proyectado, ya no el reino anticipado, sino el reino encarnado. El reino se ha hecho real en medio nuestro. Y el primer texto que encontramos entonces es Mateo capítulo 1 versículos 1 al 6. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sera, entre paréntesis, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, y entre paréntesis, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, entre paréntesis, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, entre paréntesis, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. El reino del cielo se encarna en la persona de Cristo Jesús, y Mateo el evangelista se encarga en su primer capítulo de dar una lista detallada de todos los antepasados de Jesús, utilizando dos líneas principales, la línea de Abraham y la línea de David. A partir de estos dos antepasados del pueblo de Israel, Mateo se propone demostrar que verdaderamente Jesús, el hijo de José y María, es el Mesías prometido y el Mesías anticipado desde el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús es el reino del cielo encarnado ahora ante nuestros propios ojos. Sin embargo, en estos primeros 6 versículos, también Mateo se encarga de hacernos ver que el reino del cielo tiene un origen insignificante y pudiéramos decir un origen escandaloso,
ya que en medio de la lista de todos estos hombres están incluidas 4 mujeres. Pero no son solamente 4 mujeres, y decir que sería escandaloso porque son mujeres sería faltar al testimonio bíblico, porque realmente resultan estas mujeres escandalosas no por el hecho de ser mujeres, sino por el estilo de vida que ellas tuvieron, o por lo menos episodios de su vida que lograron ser lo suficientemente escandalosos como para no haberles incluido en la genealogía de Jesús. Y aquí viene la sorpresa. Tamar, recuerden ustedes que esta fue la mujer que enviudó 2 veces después de haberse casado con los hijos de Judá. Y Judá rompe la promesa que hizo a Tamar, razón por la cual ella decide vestirse de prostituta y engañar a su suegro Judá. Y a través de las relaciones sexuales que sostiene con Judá, entonces ella queda embarazada y de esa manera su nombre es resarcido, su nombre es restituido, porque ahora Judá por fin ha cumplido la promesa. Pero entonces note el elemento. Una mujer que se disfrazó de prostituta está incluida en la genealogía de Jesús. Luego aparece no una que se disfrazó, sino la que sí era prostituta. Rahab, la prostituta de Jericó. Esta mujer, recuerden ustedes que fue la que albergó a los espías, que no eran espías, todo el mundo sabía que ellos eran del pueblo de Israel, pero el texto los presenta como espías, como en un tono de burla, como en un tono de humor negro por parte de la Biblia, mostrándonos que el pueblo de Israel pretendía entrar a Jericó en calidad de espías, es decir, en calidad de anonimato, pero ya todo el pueblo de Jericó, toda la ciudad de Jericó sabía que Israel estaba allá afuera y que estos dos estaban dentro de la ciudad husmeando para tener información. Ahora, la mujer que los guarda a ellos, que los esconde a ellos, es Rahab, una ramera, una prostituta. Pero esa mujer, por su acto de fidelidad al pueblo de Israel, es incluida en el pueblo de Israel. Y si en el pueblo de Israel, también en la genealogía de Jesús. Posteriormente, Ruth la Moabita. Y note la manera como nos presenta el texto bíblico a Ruth. Ruth, la mujer que viene del pueblo de Moab. Es decir, no es israelita, no es del pueblo hebreo. Sin embargo, por su fidelidad y su lealtad para con su suegra Noemí, esta mujer llega a ser incluida en el pueblo de Israel. Y es incluida de una manera gloriosa, porque ahora entonces Ruth la Moabita es la abuela del rey David. Y por último, Betsabé, la mamá del rey Salomón, es también la viuda de Urías Eteo. Este hombre, que era uno de los generales del ejército de Israel, uno de los generales del ejército de David, y a quien David no dudó en asesinar para quedarse con su esposa. Entonces note que estas 4 mujeres de alguna manera comparten entre sí tener un pasado tormentoso. Y entonces Mateo, al incluirlas en la genealogía de Jesús, nos está diciendo de lo que no es, Dios hace lo que sí es. De lo que pudiera ser reprobado por el ser humano, Dios se ha propuesto exaltar para que ahora el reino del cielo surja de elementos tan pequeños, tan insignificantes como la semilla de mostaza. Pero luego en el mismo Evangelio de Mateo vamos a encontrar en el capítulo 5 las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no son otra cosa que la manera como Jesús exalta de nuevo a las personas que hacen parte del reino del cielo y las llama bienaventurados o las llama bendecidos. Y llama la atención a quienes llama bienaventurados. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en Mateo 5, 3 al 12. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Versículo 4. Dios bendice a los que lloran. Versículo 5. Dios bendice a los que son humildes. Versículo 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 7.
Dios bendice a los compasivos. Versículo 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro. Versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz. Versículo 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Versículo 11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente se les burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y versículo 12 culmina diciendo: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. De esta manera Jesús encarnado, el reino encarnado, ahora nos presenta el carácter de las personas que Él incluiría en su reino, y esas personas son todas aquellas que el mundo y sus valores de plano descartarían. Los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los hambrientos de justicia, las personas compasivos, los de un corazón puro. Todas esas son características que el mundo no las considera virtudes, sino las considera defectos. Pero ahora el reino del cielo ha puesto su mirada en ellos, y entonces el reino del cielo de nuevo adquiere la figura de esa semilla de mostaza. Aquello que es pequeño, aquello que es menospreciado por el ser humano, es lo que Dios ha tomado para hacerlo crecer de manera exponencial, porque eso pequeñito es el inicio del reino del cielo en la tierra. Y por fin, en tercer lugar, el reino del cielo siendo extendido, lo vamos a encontrar en primer lugar una referencia en boca de Jesús, y posteriormente cómo los discípulos, cómo los apóstoles en el Nuevo Testamento interpretan que la iglesia, siendo tan pequeña, es parte del reino del cielo, extendiendo sus ramas para la gloria de Dios. En primer lugar, en boca de Jesús escucharemos entonces Lucas 12:22, donde dice: así que no se preocupe, rebaño pequeño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. La manera como Jesús se expresa acerca de sus discípulos y de sus seguidores es llamándoles rebaño pequeño, manada pequeña. Sin embargo, dice que a ese rebaño o a esa manada pequeña, al Señor, al Todopoderoso Dios, le complace entregarle el reino. De esa manera encontramos de nuevo lo pequeñito convirtiéndose en algo grandioso. La manada pequeñita siendo el inicio del reino del cielo en la tierra. Luego, a través del apóstol Pablo escribiendo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18 al 23, vamos a encontrar entonces a Pablo señalando el carácter mismo de la iglesia como parte del reino del cielo. Dice la palabra del Señor: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo reconociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Versículos 24 al 29. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a los judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan, entre comillas, ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo
para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Versículos 30 y 31 dicen: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. De esta manera nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios acerca del carácter mismo de la iglesia y de dónde viene la iglesia. Pudiéramos nosotros llegar a pensar como cristianos que Dios nos escogió por alguna razón intrínseca a nosotros mismos. Entonces pudiéramos pensar que nosotros somos muy buenos, que somos muy justos, que somos muy obedientes, o como dicen algunos de manera errada, es que Dios sabía que yo iba a creer en Él, por eso Dios me escogió. No puede haber nada más fuera de la realidad, nada más alejado de la verdad, porque la razón que da el apóstol Pablo no está centrada en nosotros, sino en Dios. Nosotros no éramos sabios, no éramos ricos, no éramos poderosos, no éramos buenos, no éramos justos. Sin embargo, Dios se propuso escoger a todos nosotros entre lo vil y lo menospreciado. Los no sabios, los no poderosos, los no ricos, todas estas personas fuimos escogidas para llegar a ser parte del reino del cielo. Y de nuevo, la figura de la semilla de mostaza nos salta ante nuestro rostro, recordándonos que la semilla de mostaza es la ilustración perfecta del reino del cielo, pues es la más pequeña de las semillas, dice Jesús, pero luego se convierte en la planta más grande del huerto y posteriormente en un árbol que extiende sus ramas al punto que las aves pueden venir a anidar en él, a buscar refugio en él. De esta manera, entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que si alguno de nosotros quiere jactarse de algo, no es de nuestra propia piedad, no es de nuestra propia bondad, no es de nuestra propia justicia, ni siquiera del linaje espiritual, si es que llegara a existir algo como eso. Es que yo vengo de una familia cristiana. Mire, usted puede nacer dentro de una familia donde papá, mamá y hermanos fueron alcanzados por Cristo. Pero si usted mismo no toma una decisión por conocer a Cristo, ese tal linaje no pudiera llegar a servirle absolutamente de nada. Porque la salvación, la redención, la justificación son acciones de Dios sobre nosotros de manera personal e intransferible. No son acciones grupales, no es como que toda la familia, sino Dios alcanza a cada uno. De manera que ese asunto del linaje espiritual es más bien para reevaluar. Ahora, noten entonces, hermanos, que no solamente Pablo habla acerca de esto, sino Pedro también nos recuerda cómo la iglesia extiende sus fronteras después de no haber sido nada. Después de no haber sido nada en el mundo, la iglesia llega a convertirse en parte importante del reino del cielo, y es la iglesia el instrumento que Dios al día de hoy sigue utilizando para que el reino del cielo extienda sus fronteras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12 dice: pero ustedes no son así, porque ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo.
Este texto es supremamente apropiado y supremamente indicado para llevarnos a las referencias del Antiguo Testamento con las cuales comenzamos a desmenuzar y a acercarnos a la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Dice el apóstol Pedro, ustedes no son así, es decir, ustedes no son una nación desagradecida, ustedes no son un pueblo que está bajo la ira de Dios, porque al contrario, ustedes son un pueblo elegido, un pueblo escogido. De nuevo, la escogencia no parte de nosotros, sino parte de Dios. ¿Y nos escogió para qué? Para ser sacerdotes del rey, para ser una nación santa, para ser la posesión exclusiva de Dios. Por esa razón, usted y yo podemos resplandecer, mostrar a otros la bondad de Dios. Y ahí entonces viene la ilustración de lo insignificante. Dios se ha propuesto extender la iglesia, extender su pueblo, extender a sus hijos para que ellos reflejen entonces el carácter bondadoso de Dios. Y de nuevo, dice el texto, antes no tenían identidad como pueblo, la semillita de mostaza. Ahora son pueblo de Dios, el gran árbol. Antes no recibieron misericordia, la semillita de mostaza. Ahora han recibido la misericordia de Dios. De nuevo, el árbol que extiende sus brazos, sus ramas, para que los pájaros aniden. Y de nuevo, si toda promesa trae consigo una demanda, esta no es la excepción. Si bien Pedro nos está recordando la promesa cumplida de Dios de hacernos su pueblo, de hacernos su nación, de hacernos parte de su reino, ese reino también trae consigo una demanda. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Es decir, vivan de una manera santa. Y esto nos recuerda el texto con el que iniciamos este recorrido, ¿verdad? Deuteronomio 7, versículos 7 al 11, donde decía, Dios es generoso en extender misericordia sobre quienes lo aman, pero no dudará en castigar a quienes lo rechazan. Aquí, a través del apóstol Pedro, el Señor nos está recordando que hay un compromiso implícito en llegar a ser parte del reino del cielo. Usted y yo no somos parte del reino del cielo solamente para gozar y disfrutar, sino para testificar de la santidad, de la justicia, de la fidelidad y del amor de Dios a toda criatura. Y no hay otra manera de hacerlo sino a través de nuestra propia vida. Es decir, cuando usted y yo vivimos de una manera íntegra, de una manera recta, de una manera que agrada a Dios, entonces podremos testificar al mundo del amor de Dios. De manera que alabamos y bendecimos al Señor Todopoderoso, porque su reino, graficado a través de la semilla de mostaza, fue anticipado, fue encarnado y está siendo extendido a través de su iglesia. Oremos y demos gracias a Dios por su bondad. Amado Padre Celestial, damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia y por la manera como tú providencialmente, Señor, anunciaste tu reino, Señor. Anunciaste tu reino de restauración, de redención. Anunciaste el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías Rey, el Mesías Pastor, el Mesías que daría su vida para traer luz y paz al mundo. Gracias, Señor, porque tu reino se encarnó y no se quedó en promesas, sino que verdaderamente Cristo se hizo hombre y fue a la cruz por todos y cada uno de nosotros. Y amado Dios, gracias, porque aun cuando Cristo regresó a tu gloria, a través del Espíritu Santo, la iglesia hoy sigue extendiendo las fronteras del reino del cielo. Y no porque dependa de nosotros, sino porque somos instrumentos en tus manos. Predicamos, evangelizamos, testificamos, pero al final de cada día confiamos plenamente en que es la obra de tu Espíritu Santo, porque eres tú el que produces el crecimiento, produces el fruto, produces la transformación, el nuevo nacimiento en cada persona a la que le es predicado tu nombre. Por esa razón alabamos tu nombre, porque de algo tan insignificante como una semillita de mostaza hiciste crecer un árbol, y de algo tan insignificante como éramos cada uno de nosotros has hecho crecer tu reino sobre la faz de la tierra.
Bendito y alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, un saludo muy grande y muy afectuoso para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión, cuando volvamos a reunirnos a través del Internet para estudiar juntos la bendita palabra del Señor. Hasta pronto.